compañeras aquí, a quienes nos siguen cada día en esta Casa de la Democracia. Hoy viernes 14 de junio, ya imagino que todos aquí han tocado lo referente al 14 de ese movimiento político y demás. Yo quiero no dejar pasar por alto que hoy se cumplen 160 años de la muerte de, para mí, el personaje más controversial, bipolar y yo diría que paradójico de la República Dominicana, que fue Pedro Santana. ¿Cómo usted catalogar? Porque está dentro del rango de los fundadores y héroes de la República. Primer presidente constitucional de la República, pero a la vez el primer dictador y sanguinario. Hay que decirlo. Primer dictador de la República Dominicana. ¿Tú sabes? Que deportó enemigos políticos, los fusiló y se abrogó el famoso artículo 210 para poderes dictatoriales contra los ciudadanos. Todo el que adversara, como hoy se ve en Nicaragua, en Venezuela y demás, todo el que lo adversara, preso o muerto. Tú sabes, Abel, que a veces hay cosas en la historia dominicana que, producto de nuestra visión muy isleña, nosotros creemos que son únicas. Y tú te vas a América Latina y hay generalmente un personaje o dos o tres que llenan ese mismo cometido. Los mexicanos tienen un problema con Santa Anna. Es héroe, es villano, es dictador, lo fue. Intentó ser rey, intentó incluso proclamarse rey. Rosas, el primer gobernante importante argentino, eran las Provincias Unidas del Reino de la Plata. Está enterrado en Londres, ni siquiera ha sido reclamado para volver a su territorio porque es una especie de Santana argentino. Pero tú tienes una situación en Perú, el legado de Bolívar es rechazado, porque cuando Bolívar los presidió, fue dictador perpetuo, no fue de una forma muy cómoda tampoco. Tú tienes en Paraguay la misma situación con Gaspar de Francia, que es el que inspira ese libro hermoso de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, que es un libro clave para entender la historia de ese país. Y luego tú tienes los inicios de toda patria. Tú sabes qué es lo que pasa al final. No hay heroicidad griega. La idea del héroe griego, de que nace héroe y muere héroe, no. Hay un ser humano que en una coyuntura es un héroe y en otra totalmente distinta. Puede que la historia le juzgue de una manera distinta. Depende mucho de cómo se cuenta en ese momento, de quiénes recopilan, también quiénes vivieron, quiénes son los historiógrafos del momento. Pero usted también se sienta, por ejemplo, le reconozco que fue en cierto punto la espada su ejército y su financiamiento, hay que reconocerlo, inicialmente. Luego hasta en el 1949, con la batalla de las carreras, hasta medio se reivindica, le otorga al Congreso una especie de primer Chapitas, el gran reconocimiento, el marqués grande de las carreras. Después vemos al pacificador con Lilis, vemos después a Trujillo, que la particularidad de Trujillo es que desde siendo jefe del ejército, siendo jefe militar, venía dando los rasgos del delincuente que era. Y aquí despertamos tarde, cuando se apoderó del poder. Nosotros hacemos esos análisis históricos en función del contexto democrático que nosotros vivimos. Sí, y la avanzada. El proceso político y social tiene características totalmente diferentes y distintas. Y probablemente cada uno de esos procesos era lo que en ese momento necesitaba la sociedad para poder avanzar. El problema con Pedro Santana es que hasta cierto punto los mismos padres de la patria lo subestimaron. Diría, este es un atero, vamos a utilizarle a la gente que nos pague los cuartos. Pero el tipo salió un marrullero político, 3 veces presidente, que hasta lo aclamaron, lo reconocieron, a pesar de ser sanguinario y desterrarlo y abusar, terminar como un traidor, usando a la República en 1800. Que era una lucha entre afrancesados. ¿Tú sabes cómo se firma la primera Constitución dominicana, verdad? La casa de San Cristóbal, donde estaban los constitucionalistas, Juan Pablo Pina encabezando, estaba rodeada por las tropas de Santana. O me la hacen el artículo 55, no sale de ahí. El 210, No, y además de eso, tú tienes un movimiento compuesto por afrancesados, compuesto por pros españoles. Hay que ver ese himno, ese primer himno dominicano, es de que adelante español. Él delineó. ¿Entiendes? Y él delineó, yo entiendo, y es un criterio personal, él delineó el futuro inmediato, el futuro de la política dominicana. ¿Por qué aquí votamos a Balaguer varias veces? ¿Por qué aquí preferimos a Balaguer que a Juan Bosch? ¿Por qué aquí mantuvimos al señor Chapitas, que era indudablemente y fue un delincuente que utilizó la República Dominicana como su hacienda, Rafael Trujillo, que hoy quieran grupos por ignorancia y comodidad política
de decir, no, que pagó la deuda y que demás, a precio Trujillo no pagó deuda. Se condenó y no se pagó, incluso se cambió a deuda interna. Trujillo lo que hizo fue que hizo un cheque muchos intelectuales que pagó ese régimen. Eso eran como 40 pesos. Intelectuales que pagó ese régimen, señores, que arrodilló, porque ahí también fue un vivo político Trujillo. Ahora, ¿quién era capaz de heredó de esa viveza política, esa marrullería de Pedro Santana? En ese momento, hay que estudiarlo más, Pedro Santana. En ese momento, a ver, con la sociedad totalmente dividida, en ese momento que llega Trujillo, con líderes comunitarios y, ¿cómo se llama? Lo que llamaban, que eran esos caudillos que habían. O sea, la Montonera. ¿Quién de la Montonera? ¿Quién un individuo que no fuera con los escrúpulos de Trujillo podía en un momento determinado hacer lo que hizo para construir una sociedad en ese momento? Que no había forma de que tú pudieras gobernar si no hacía un conciliábulo con la Montonera. ¿Tú sabes lo que es llegar a fusilar aquí a la que diseñó la bandera? Fusilar a María Trinidad Sánchez, a Andrés Sánchez, tía y hermano de Francisco Rosario Sánchez, Francisco Rosario Sánchez, a José del Carmen Figueroa, acusándolo de conspiradores, a José Joaquín y Gabino Puello. Los hermanos Puello. Una locura que en ese momento, dirían, la gente se dejaba manipular, pero imagínate tú. Y Duarte, un acto de ganados. Esos son otros traidores, no conspiradores, contra el gran Marqués de las Carreras. Pues ese señor yo creo que es hasta poco estudiado, hay que hacerle hasta series y documentales, porque fue el que nos trazó la fisonomía política conservadora y en muchos aspectos atrasada, y vino después con lo de el gavillerismo, con el conchoprimismo. Todo eso viene de ahí, reafirmado de esos líderes ateros y caciques que se pelearon el poder de la República hasta llegar y parir, ¿sí?, a la Guardia de Mon, hasta una dictadura de Ramón Cáceres, ese caciquismo, esa locura que había aquí, no que Santiago, no que San Pedro, no que la capital de la República, un gavillerismo y un caciquismo que nos condujo entonces a ese desastre de delincuencia que nos mal gobernó dictatorialmente por 31 años, que fue Trujillo. No desencadenó ahí el desastre. Y la verdad que este tipo de personajes, hoy que hablamos del 14 de junio, la lucha contra esa dictadura, bueno, ¿de dónde vinimos? Vinimos de ahí, de esas ínfulas que trajo Pedro y sembró Pedro Santana, lamentablemente aquí dentro de la ignorancia del momento. Hay que entender la sociedad del momento, pero el hombre fue 3 veces y el hombre terminó en el zafacón de la historia. Sin embargo, hoy está ahí en el panteón de la historia. Está en el panteón todavía creando controversia, y que Joaquín Balaguer, dentro de sus políticas, ¿verdad?, y dentro de su ironía política y sarcasmo, lo induce en el discurso, lo lleva al panteón de la patria, con un discurso acabándolo y queriendo decir como que no, finalmente como que no lo merecía, pero que lo merecía y que estaba ahí dentro de ese sarcasmo político de Joaquín Balaguer, que finalmente yo sé que él sentía admiración porque ese tipo de líderes, ¿sí?, al que él seguía como Trujillo, y que ahí está el discurso, ese discurso de esa ráfaga leve que él dice que mató a Trujillo, ese panegírico a su gran líder y formador que fue Trujillo. Ahí están, y sigue la sociedad dominicana con ese nuevo Pedro Santana y esa reminiscencia de Trujillo encarnada hoy en las políticas, de forma de hacer política de Joaquín Balaguer, muchas veces justificada. Yo espero que en estas reformas constitucionales desterremos muchos de esos aspectos, que sigamos avanzando. No era mi tema, pero luego tal vez en un segundo comentario, cuando José Luis me dé el chance ahorita. Yo quería hablar, era simplemente, hoy era mi tema de hoy, pero me apasionó eso. Mi tema de hoy era la declaración de emergencia de alta prioridad nacional, el desarrollo de semiconductores. ¿Cómo? Porque, por el presidente Abinader, porque es de las carreras nuevas, y quería decirle a los jóvenes que no se lleven del fronteo, que no se lleven de la necesidad de aparentar, de pertenecer, para que luego no tengan que verse en ese espejo, esos disparates que hoy anda justificando un abogado ahí de un grupo, de una banda de delincuentes, simplemente por querer pertenecer y frontear y ser los mayimbes, con el menor esfuerzo y sin trayectoria ni estudio. Busquen carreras como esa, carreras como licenciatura en hub logístico, en aduanas, que está ahí en la UAS, que son las del presente y del futuro, y la de microchip y semiconductores, que hoy al mundo ese es el trabajo que está generando. Dime, Rosendo. Del tribunal. Están esperando al abogado. ¡Llévatelo, Tundo!